Marc, muchas gracias por estar aquí en el Congreso del Instituto de la Empresa Familiar. Este es el primer año en el que contamos con el patrocinio de Telefónica y te quería agradecer vuestro apoyo. Muy contento de estar aquí, porque al final el mundo Telefónica es un mundo diferente al de la empresa familiar, y muy contento de estar en Burgos. Yo la primera vez que vine a Burgos fue en el año 93, que hice el año Xacobeo, hice el Camino de Santiago en bici, y aquí descubrí las morcillas de Burgos y desde entonces tengo una relación de amor con ellas. Vamos a hablar de, no sé si decir, de otro producto complejo y de sabor intenso. Vamos a hablar un momento de Europa. Marc, el año pasado, en este mismo foro, Enrico Letta nos presentó prácticamente en primicia su informe. Ese informe, junto con el informe Draghi, ha ido contribuyendo a esa especie de llamada a la acción para que Europa actúe y se mueva hacia el papel que le corresponde tanto en el plano económico como en el plano político y social. En concreto, en el informe Letta hay un apartado muy específico dirigido a el papel de las telecomunicaciones en un sentido amplio, porque también telecomunicaciones no significa hoy lo mismo que significaba hace 10 años. Yo, para empezar nuestro diálogo, quería preguntarte, danos una opinión, ¿cómo ves tú el momento de Europa en general? Y luego, ¿cómo encajan ahí las telecomunicaciones? Tal y como lo veo yo, Europa está viviendo un momento Sputnik, ¿no? Un momento en que nos damos cuenta que hemos perdido el desarrollo de las grandes tecnologías de los últimos 15-20 años, que son principalmente las tecnologías digitales, que incluyen la inteligencia artificial a la que hacía referencia el presidente del Instituto Elcano, pero también incluyen buscadores, sistemas operativos, redes sociales, hiperescaladores. Y lo que vemos es que en el mundo estas tecnologías se han desarrollado en Estados Unidos y nosotros utilizamos desde Europa tecnologías principalmente estadounidenses y se han desarrollado en China, pero no se han desarrollado en Europa. Y además el presidente del Instituto Elcano hacía referencia a un exceso de regulación. Yo creo, y nosotros creemos, que la regulación es muy importante, pero nos vemos ante dos asuntos. Uno, exceso de regulación, y dos, regulación asimétrica. Eso significa que nosotros, las empresas tecnológicas europeas, estamos sujetas a una regulación para operar en Europa, pero las empresas estadounidenses o chinas que operan en Europa no están sujetas a esas regulaciones. La gran característica de estas disrupciones tecnológicas es que todas han sido creadas por empresas privadas que operan en mercados o cautivos o casi cautivos y que no hay ninguna gran empresa tecnológica europea. Lo que nosotros proponemos es que Europa utilice los activos que tiene, que son las empresas de telecomunicaciones, que somos primos hermanos o hermanos de las empresas tecnológicas. Ahora nos vemos con la situación que en China hay 3 empresas de telecomunicaciones, en India hay 3 empresas de telecomunicaciones, en Estados Unidos hay 3 empresas de telecomunicaciones y en Europa hay 38 empresas de telecomunicaciones. Eso significa que las empresas europeas invertimos una media de 700 millones de euros en tecnología cada una, y en Estados Unidos invierten más de 20.000 millones, solo las empresas de telecomunicaciones. Entonces es un momento Sputnik y es un momento que no está todo escrito. Todos podemos hacer que esto cambie en los próximos 10 años y sugerimos que las empresas de telecomunicaciones y Telefónica desde España ayude a cambiar eso. Una pregunta, Marc. Hablamos de telecomunicaciones haciendo referencia a algo que parece que abarca prácticamente todo el mundo digital. Aunque parezca muy evidente, ¿cómo incide hoy en día en la mejora de la productividad? Es decir, ¿hablamos de mejor presencia de telecomunicaciones en Europa porque sí o porque eso va a dar cimientos, va a dar canales de mejora de productividad en general para el entorno empresarial? La correlación entre tecnología y productividad está muy establecida y, de hecho, el mismo informe Draghi explica que la gran diferencia de crecimiento en PIB per cápita mayor de Estados Unidos respecto de Europa en los últimos 25 años tiene que ver con las grandes tecnológicas americanas, las Apple, Google, Microsoft,
de este Amazon, Meta, de este mundo. Y, por tanto, si queremos mayor productividad y autonomía, necesitamos grandes empresas. Y se da la paradoja que todas estas grandes empresas tecnológicas lo que hacen es gestionar datos. Y nosotros lo que somos especialistas es en almacenarlos y moverlos de un lado a otro y gestionarlos. Todas las personas de aquí me atrevería a decir que tenéis un teléfono móvil y todas tenéis empresas en las que se gestionan teléfonos móviles. Cada uno de esos teléfonos móviles tiene unos datos únicos de dónde se mueve, qué tipo de facturación tienen. Y por tanto lo que nosotros decimos es estamos muy cerca a ese mundo y podemos ayudar a contribuir. Y tú hacías referencia a esa, por así decirlo, esa pluralidad de agentes, de compañías operando en telecomunicaciones en Europa, que realmente llama la atención por la disparidad que existe con otros mercados que deberían ser nuestra referencia. ¿Cuál es el papel que España puede jugar en esa redefinición del mercado que yo creo que tú apuntas como uno de los senderos, uno de los rumbos que vamos a tener que recorrer casi por necesidad? Mira, yo creo que España tiene 3 canales que convergen hacia el poder jugar un papel. Y para ello nos hemos de coordinar, tal y como lo veo yo. Y esto no es un trabajo solo de los reguladores y solo de las administraciones públicas o del liderazgo político. Ellos, en mi humilde opinión, tienen que ayudar, pero estos son espacios que las empresas hemos de ocupar y hacerlo muy bien. Y entonces yo veo tres canales de trabajo. El primer canal es que se calcula que en Europa van a faltar entre 3 y 5 millones de ingenieros los próximos 5 o 10 años. Y, por tanto, cualquier país como España que tenga capacidades tecnológicas, que tenga ingenieros, y por favor tomad ingenieros como una metáfora de personas cualificadas técnicamente. Entonces, cualquier país y cualquier ámbito que tenga capacidad tecnológica puede jugar un papel. El segundo es que España es un país serio, es un país ordenado, que tiene grandes empresas, más allá de los tópicos en los que puedan caer algunos. Tenemos nichos tecnológicos en los que operamos con gran efectividad. Y me atrevo a decir que ahí está Telefónica. Telefónica es una de las grandes 3 o 4 empresas de telecomunicaciones de toda Europa que mira tú a tú y ojo a ojo con las grandes empresas de tecnología europeas. Y el tercer factor que converge hacia el mismo punto, como lo veo yo, es que es un mercado que está por desarrollar. Y como creo que todos los que hemos trabajado en el mundo de la empresa sabemos que es mucho más complicado ocupar un mercado cuando ya está poseído por terceros y hay mayores oportunidades en aquellos mercados que están por construir. Yo hay una frase inglesa que traducida al castellano me encanta, que es: sé valiente y grandes fuerzas acudirán a tu rescate. Yo creo que España tiene una oportunidad desde la valentía, el rigor y la profesionalidad para ocupar un espacio que le corresponde, un espacio grande en lo que yo creo que va a ser una revolución tecnológica que va a ocurrir en los próximos 5 a 15 años. Y a los escépticos les animaría a pensar a cómo vivíamos la vida hace 10 o 15 años. Solo hace falta ver una película en Movistar de hace 15 años, hace 10 años, cómo nos comunicábamos, el tipo de teléfono móvil que teníamos, cómo nos entreteníamos y cómo nos informábamos. Esto ha cambiado radicalmente en los últimos 5 o 10 años y vamos a ver que va a volver a cambiar radicalmente en los próximos 5 o 10 años. Hemos oído datos sobre las cantidades ingentes de inversión en tecnología que hay. Y el CAPEX siempre es una señal de oportunidades que vienen. Déjame que te pregunte, hablamos del papel de España, tú ya has empezado a esbozar cuál es el papel que visualizas para Telefónica en esta fase de transformación. Telefónica es una grandísima compañía con grandísimos activos, un gran equipo con enorme conocimiento. Operamos en 4 mercados fundamentales. En Europa son Alemania, el Reino Unido y España. Telefónica ha sido siempre una empresa, ya desde finales de los 90 o desde los años 90, pionera, que ha ayudado y ha transformado
las estrategias de telecomunicaciones, ha transformado los mercados en los que opera. Nosotros vemos que va a haber una disrupción en el mercado de las telecomunicaciones. Es difícil saber exactamente cuándo va a ocurrir porque depende de muchos actores y muchos decisores. Pero nosotros, en el próximo ciclo de nuestro plan estratégico, vemos que va a haber un cambio, una disrupción muy fuerte en el sector de las telecomunicaciones. Y nosotros lo que planteamos es liderar esa disrupción. Y para liderar una disrupción hay que tener un marco estratégico de entendimiento de dónde estamos y hacia dónde nos llevan las tecnologías, un plan para aprovechar ese marco estratégico, un equipo para ejecutar ese plan que opera en ese marco estratégico y un seguimiento, si me permitís, muy claro de la ejecución, porque todo esto, si uno no ejecuta los resultados, pues no sirve, no funciona. Marc, estamos ante un auditorio formado por empresas familiares españolas y, como tú sabes bien, el abanico es muy amplio. Estamos hablando de, entre nuestra audiencia están probablemente las empresas más grandes de España y otras que están en segmentos medios. Lo digo porque a veces no entendemos bien que empresa familiar no significa empresa pequeña. Te quería hacer dos preguntas al respecto. Una primera, ¿cuál es, en tu opinión, los rasgos, los elementos que deben o que deberían seguir las empresas familiares para acertar en su orientación, en su giro ante este entorno disruptivo que ves llegar? Yo voy a dar mi opinión de qué es lo que creo que debemos hacer las empresas ante la disrupción tecnológica que estamos viviendo. No, sin falsa modestia, pero no me atrevería a darle ningún consejo a una empresa familiar que han creado algo que es extraordinariamente difícil de construir, han pensado en el largo plazo y han gestionado los accionistas, que son ellos, con el equipo ejecutivo. Entonces, cuando miro a la empresa familiar es para aprender. Pero lo que sí que creo, o lo que sí que animo ahí donde participo, es a dos cosas. Uno, entender cuál es la disrupción que viene, y ahí no es nada fácil porque enseguida se aprovecha todo tipo de actores, de consultores, de empresas y de opinadores a meter marketing. Y como todo en la vida, hay que saber distinguir el ruido de la señal, el trueno del relámpago. Entonces, es identificar realmente qué es lo que está ocurriendo. Y la segunda cosa es monitorizar la velocidad a la que se desarrollan las disrupciones tecnológicas. Yo he dedicado 30 años de mi vida a la tecnología y lo que he aprendido es que la mayoría de las disrupciones tecnológicas las hemos visto venir y hemos tenido una idea clara por dónde vendrían. De vez en cuando aparecen unas que no esperamos, pero una disrupción como la inteligencia artificial vemos por dónde va y vemos qué potencialidad tiene. Lo que siempre ha sido más difícil es entender la velocidad de la transformación, porque a veces es como las crisis, parece que no pasa nada y de repente se abren las compuertas y pasa todo en 24 meses. Entonces, en mi opinión es identificar las disrupciones que pueden afectar al mercado en el que uno opina, y eso es distinguir el grano de la paja, el trueno del relámpago, el ruido de la señal, importantísimo, y monitorizarlo sin ningún tipo de sentimientos. Los sentimientos son importantísimos en la vida, son importantísimos en las empresas, pero no en el análisis. Porque es peligroso, vamos, no quiero asustar a nadie, vivimos desde la revolución industrial en un cambio permanente, pero eso es lo que yo creo que hay que hacer. Y Marc, ya para acabar esta conversación, déjame que te lo plantee justo del revés, a la luz o tomando sobre la base de lo que acabas de decir. ¿Tú qué crees que una compañía como Telefónica puede encontrar inspirador o puede encontrar como elemento a seguir en las empresas familiares? Las empresas familiares son fenómenos extraordinarios, yo creo, para los que somos observadores y para los que tenemos pues, una tendencia a ser sociólogos amateurs. Son extraordinarias, yo diría, por dos elementos.
y sobre todo las empresas familiares que funcionan, que son las que están aquí, porque las que funcionan, pues el mercado las expulsa. Yo creo que tiene que ver con dos grandes elementos. Uno es cómo piensan en el largo plazo. Las empresas cotizadas y públicas, claro que pensamos en el largo plazo, pero la realidad es que tenemos toda una serie de incentivos que a veces nos llegan a pensar excesivamente en el corto plazo. Y hay inversiones y hay decisiones que tardan 5 o 10 años en materializarse, o hay inversiones que no son fáciles de cuantificar, y esto os lo dice alguien que le gusta cuantificar lo incuantificable. Yo creo que ahí todos los que nos dedicamos al mundo de la empresa y todos los que nos dedicamos a las decisiones tenemos mucho que aprender. Y la segunda es cómo le dan típicamente las grandes empresas familiares, cuando tienen los grandes asuntos resueltos, una estabilidad a la gobernanza. La realidad es que todos tenemos muchísimas cosas que hacer, tenemos un ancho de banda limitado y a veces pues el domingo me preguntan, oye, ¿y qué hacemos en Navidades? Y digo, es que ya no puedo decidir nada más. Toda mi energía decisoria está para la empresa. Entonces, una empresa que tiene la cadena de mando clara y la gobernanza clara es mucho más productiva. Y las empresas familiares que funcionan bien, que son las que perduran y están, típicamente tienen unos conocimientos de gobernanza mucho más sofisticados de los que se explican o se puede leer. Pues, Marc, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tus opiniones y desearte toda la suerte en este horizonte, que creo que en breves días presentas plan estratégico. Es así, el 4 de noviembre. Pues muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí. Gracias. Gracias.